Bienvenidos a la inauguración de las 6ª Jornadas de Astronomía de la Asociación Astronómica Juan Pérez Mercader. Este año hemos hecho un poco más de lo de cada año. Hemos hecho una planta de telescopios en el Faro, que hubo mucha gente, no como aquí, que venimos más que algunos, pero bueno. Ahora tenemos un ciclo de 3 conferencias y luego tenemos el día 11 una plantada de telescopios al final de esta carretera norte, para ver la lluvia de estrellas Perseidas. Entonces, os invito a todo el que quiera ir, por supuesto, que se lleve telescopios si quiere, o, en fin, o que vaya sin nada, que allí tenemos telescopios. Bien, las conferencias que van a ser, la de hoy la va a dar Mario Emilio Gómez Santamaría, el que se titula Un universo de radiación y materia. Mañana tenemos otra, de que la da Juan Pérez Mercader, el título La vida. Es una videoconferencia, porque este hombre está en Estados Unidos trabajando y vamos a hacer una videoconferencia en directo, con lo cual podemos hacer preguntas también y demás. Y luego, el día 18 de este mes, de agosto, todas las 9:30, y aquí en el mismo sitio, haremos otra conferencia de Enrique Miguel Agustino, que es un profesor también de la Universidad de Huelva, que se trata de, la conferencia es Interpretando el cielo nocturno, que es una conferencia de astronomía básica, digamos. Bien, hablando de Emilio... Mario Emilio. Bueno, Gómez Santamaría. Mario nació en el Barco de Ávila, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Northeast de Boston, Estados Unidos. Bien, realizó su trabajo postdoctoral en las universidades de Tesalónica y el Instituto Superior Técnico de Lisboa. Eso está correcto. Bien, actualmente investiga en temas de física de partículas y astropartículas, estudia los fenómenos no explicados del modelo estándar de las interacciones fundamentales como la materia oscura del universo, las partículas que pueden ser encontradas en el LHC y la física de los neutrinos. Tiene numerosas publicaciones en revistas especializadas y ha publicado 2 libros de divulgación. El modelo estándar de las partículas elementales es uno y el otro, ¿por qué hay algo en lugar de nada? En fin, Mario es actualmente profesor de la Universidad de Huelva. Bien, yo agradecerte que estés aquí altruistamente, que la ciencia necesita, por supuesto, que le divulguemos mucho, y luego agradecer también al Ayuntamiento de Almonte que nos ayude a hacer estas conferencias. Y también tengo que agradecerle a la Asociación de Scouts de Medales Cañas, que también pone una cantina tanto en lo del Faro como aquí en la carretera norte, para hacer un poquito más amena la estancia en fin, una cantina a precios populares. Bien, pues entonces, sin más, yo te dejo aquí, me pongo allí y así oigo también la conferencia. Gracias por la presentación y gracias por venir. Espero contaros algo interesante y atraer un poco el interés de la gente en la próxima hora. Podéis interrumpirme cuando queráis para hacer preguntas. Bueno, ¿por qué lo he titulado Un universo de radiación y materia? Precisamente porque el conocimiento de la radiación nos lleva a saber cómo es la materia. Y aquí estaríamos hablando, si está demostrado que el universo se ha producido por un Big Bang, entonces en algún momento has partido de algo muy caliente. Lo muy caliente quiere decir es radiación. Y al condensarse, se condensa en materia. O sea que el universo es una transición entre radiación y la materia. En algún momento, cuando estuvo muy caliente, estuvo dominado por la radiación y ahora está dominado por la materia, y el único vestigio que queda es una radiación de fondo de microondas que hace que la temperatura en el exterior no sea 0 exactamente, sea menos 272 grados, o sea 2 Kelvin, una cosa así. O sea, es el fenómeno de la expansión. Simplemente si tienes un fuego muy pequeño en una habitación muy grande, a medida que te alejas del fuego, la radiación va disminuyendo simplemente por la expansión. Entonces, eso es muy útil porque gracias a eso se sabe la edad del universo, se pueden datar los astros más antiguos y más o menos todo concuerda en unos 13.000 millones de años, 13.900 millones de años aproximadamente. Bueno, aquí vamos a empezar por el final. ¿Cómo pasó esto? Vale. El final es lo que conocemos por la materia. Esto para la gente no significa nada, pero es como si fuese el sistema periódico de los elementos, pero el de las partículas elementales. ¿Cuáles son las partículas que conocemos? Nuestro universo está hecho de protones,
Los protones te dicen la carga eléctrica de las cosas y con eso funciona la química. Hay unas partículas sin las cuales los neutrones no podrían formar núcleos, que son los neutrones. Los neutrones son físicamente muy parecidos a los protones, aunque químicamente no signifiquen nada. Simplemente dan la estabilidad de los neutros, y esos con protones y neutrones están compuestos de quarks. Estos quarks son el U y el D. Esos tienen carga 2/3, con 2 de estos y uno de estos formas un protón, con 2 de estos y uno de estos formas un neutrón. Luego, los electrones están hechos de una pieza y tienen carga positiva, y los neutrinos son una pareja del electrón que explica la interacción débil, de la que hablaré un poco más adelante. Entonces, la materia está formada por estas 3 cosas. Luego, las otras cosas que ocurren entre la materia son las interacciones. ¿Cómo se producen las interacciones? Aquí hay una cosa que todos conocemos, que es el fotón. El fotón produce la interacción electromagnética, de la que hablaremos después, y luego hay una pieza, que son las interacciones fuertes y débiles, de las que salen estos bosones, que son Z y W. Entonces, simplemente vamos a decir la primera idea, que repetiré más veces, sería que hay partículas que se llaman fermiones, que forman la materia, y son estos de aquí. Nuestra materia está formada por estos 4. Todo lo que vemos a nuestro alrededor solamente son esos 4. Luego, las interacciones entre estos fermiones, los responsables de ellas son unas partículas que son los bosones. Luego diré lo que son unos y lo que son otros. Entonces, el fotón es el responsable de la interacción electromagnética, hace que las partículas se atraigan, como la ley de Coulomb, que todos conocemos. El Z y el W son los responsables de la interacción débil, que esa no la vemos en la vida normal, solamente con algunas excepciones, y gracias a ellas hemos conseguido interpretar lo que son. Y los gluones son los responsables de la interacción fuerte. La interacción fuerte es la que mantiene confinados a los quarks, que son estas partículas, en las partículas que conocemos todos, como son el hidrógeno y los elementos de la naturaleza. Y estas otras 2 de aquí son fermiones, que son 2 réplicas de la primera familia, y estos son muy pesados y no forman materia. Sin embargo, cuando los producen en un acelerador, se producen y siguen las mismas leyes y las mismas agrupaciones que hacen este tipo, con los bosones, que son estos. O sea, están perfectamente determinados, es como si hubiera 3 réplicas de mayor energía, o sea, progresivamente, con la energía más pequeña son las que vemos. Las partículas, cuando hay una partícula de mayor energía y hay otra de menor energía, una se desintegra en la otra. Entonces, la partícula formada por quarks de menor energía es el protón, que es la que forma los elementos estables, el hidrógeno y todos los demás. Los neutrones solamente son estables dentro de los núcleos porque son un poco más pesados que los protones. Entonces, hay una reacción nuclear cuando tienes un neutrón que se escapa de un núcleo, se convierte en un protón, emite un neutrino, y eso es la desintegración débil. Eso ocurre en muy pocos elementos de la naturaleza, pero gracias a eso han sido la puerta para conocer cómo funcionan las interacciones fundamentales. Y finalmente hay aquí un bosón de Higgs. El bosón de Higgs es el responsable de la ruptura de la simetría, y es la última pieza encontrada del modelo estándar. O sea, para ponernos en perspectiva, si no se hubiera encontrado el bosón de Higgs, hubiera sido una gran catástrofe. Pero algunos en la física, como estamos para descubrir cosas nuevas, lo hubiéramos preferido. Tener que explicar las cosas sin bosón de Higgs, pero eso es imposible. Bueno, siguiendo adelante, vamos a ver qué sabemos de la materia, del espectro electromagnético, de la radiación electromagnética, todo lo que está a nuestro alrededor. El calor y las ondas electromagnéticas son la misma cosa. Podéis asociar con la longitud de onda electromagnética. Cuanto más grande sea la frecuencia, más peligrosa es la radiación. Entonces tenemos las ondas de radio, que son muy grandes. La onda larga pueden llegar a tener 1000 metros la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre un punto y su punto siguiente en la onda, sería entre aquí y aquí. Y estas son grandísimas. Las microondas medirían 1 centímetro, que es como funciona el horno de microondas. Después tenemos, ahí empiezan a estar el infrarrojo, el visible, el ultravioleta, los rayos X. A partir de aquí, la radiación ha sido producida, o sea, cuando la tienes de manera controlada,
serían los rayos X. Cuando se produjeron fue una gran revolución en la física, y los rayos gamma se tardó en identificar que eran lo mismo que los rayos X. O sea que tenemos desde el calor más pequeño que podamos imaginar, desde la onda de calor más pequeña que podamos imaginar, hasta las más peligrosas, que son los rayos X, todo es radiación electromagnética. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la radiación electromagnética sabemos cómo tratarla. Y gracias a la radiación electromagnética y la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, conocemos cómo funcionan las interacciones fundamentales. Bueno, pues como os dije, iba a empezar por el final, entonces vamos a cosas más sencillas. Las cosas más sencillas son, ¿qué es la carga eléctrica? Y tenemos aquí el señor Franklin usando el conocimiento de la carga eléctrica y haciendo un experimento con caucho y con vidrio. Entonces, con esto adivinó que hay dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa. O sea, quitémonos de la cabeza, Franklin no sabía que era una partícula elemental, no sabía que era una corriente eléctrica, sí, pero no podía identificar las cargas no podía identificar un portador de carga. O sea, sabía que había cosas que atraían y cosas que repelían, con lo cual identificó dos tipos de electricidad que le llamó positiva y negativa, y eso le fue suficiente como para hacer experimentos. Cuando tienes un conductor, la carga se distribuye en la superficie, y si tienes una punta muy afilada puedes crear campos electromagnéticos muy grandes. Entonces inventó algo que atraía los rayos. Es el fundamento del pararrayos. Si veis alguna vez, acercáis al moveros en una alfombra, o bueno, aquí si utilizáis secadoras, con una secadora la ropa se carga. Entonces cuando acercas una llave a algo que tiene una punta muy afilada, salta una chispa. Esa chispa necesitas 300.000 voltios, 30.000 voltios realmente. 300.000 es el campo electromagnético. Bueno, entonces la cuestión es que el hombre lo supo aprovechar para crear el pararrayos. Bueno, lo siguiente, el magnetismo. Del magnetismo sabemos que existen los imanes, y los imanes atraen a objetos metálicos. Eso es casi un accidente, el que existan imanes permanentes. También se conocía el magnetismo terrestre. Con un imán permanente se podía hacer una aguja muy fina, y los chinos ya habían observado que la orientación de la brújula siempre es norte-sur, y eso te servía para saber dos posiciones fijas en la Tierra, y la importancia que tiene la navegación es enorme. Bueno, entonces el magnetismo conocemos por un lado las cargas estáticas y el magnetismo de los imanes. Hay una conexión entre ellas que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica he puesto como ejemplo la pila de Volta, porque es el modo de producir corriente. Este hombre lo que puso juntas eran placas de estaño y de cobre, y hay una reacción química mojadas en salmuera, tal que produce las pilas prácticamente como las conocemos nosotros. Entonces, de una pila sale una corriente eléctrica. Entonces tenemos imanes, corrientes eléctricas y cargas eléctricas. De ahí tenemos que explicar el electromagnetismo. Entonces, aquí estamos situados en principios del siglo XIX, y todo el siglo XIX es una historia de progreso del electromagnetismo. Entonces, empieza el electromagnetismo en el siglo XIX siendo un juguete para hacer demostraciones, y terminamos con la telegrafía sin hilos, la luz eléctrica en las ciudades y descubriendo las partículas elementales. Bueno, esta gente no sabía que era un imán. Volta dudo mucho que supiese sabía lo de la carga positiva y negativa, y lo identificaría como un fluido, pero dudo mucho que alguien se imaginase cómo eran los portadores de carga. Es que ahora el fenómeno está tan extendido que nos imaginamos bolitas positivas y negativas desplazándose por un cable, y así hacer la corriente eléctrica. Dudo muchísimo que toda esta gente supiese eso. El calor lo podían considerar como un fluido que entra en los cuerpos y los calienta. Y ves que mucha gente en termodinámica, cuando estudias la termodinámica de principios del siglo XIX, la gente tiene esa idea. O sea, no perciben ni el calor como ondas, ni la electricidad como cargas. Bueno, entonces, con la corriente eléctrica y el magnetismo, Ørsted observó, Faraday prácticamente simultáneamente, que las corrientes eléctricas desvían las agujas magnéticas. O sea que las corrientes eléctricas están asociadas al campo magnético, y de hecho producen los campos magnéticos. Entonces la primera idea de eso fue, si pongo un electroimán y un cable, produzco una corriente eléctrica que produce un campo magnético y atrae un metal. Y con lo cual en 1838, o sea muy a principios del siglo XIX,
ya en el salvaje oeste hemos visto en las películas los postes de telégrafo. O sea, que con eso has conseguido un fenómeno en la comunicación increíble. El poste telegráfico, el hilo telegráfico. ¿De acuerdo? Y yendo más lejos, la figura más importante en el desarrollo del electromagnetismo a nivel experimental es sin duda Faraday. Faraday era una persona sin una educación formal y prácticamente su interés por el electromagnetismo le llevó a descubrir cosas importantísimas. Una de ellas es que un imán produce una corriente eléctrica al acercarle a una bobina. O sea, ya tenemos el imán asociado a las corrientes eléctricas. Inmediatamente a alguien se le ocurrió producir electricidad con eso. O sea, simplemente tú tienes algo que mueva un imán, como por ejemplo la caída de agua en un salto de agua, y con eso produces una corriente eléctrica, y sabes que una corriente eléctrica hace funcionar las bombillas y puedes producir incluso motores. O sea, el desarrollo es enorme. Prácticamente a finales del siglo XIX Chicago ya tenía corriente eléctrica. Los demás tardarían un poco más. Bueno, en cuanto a la materia, en las partes del electromagnetismo estoy realmente hablando de la radiación. En lo que se refiere a la materia, ¿qué es lo que se percibe como materia? Dentro de los padres de la química, podríamos situar, a mí uno de mis favoritos es Amadeo Avogadro, porque tiene una intuición tremenda. O sea, este hombre intuyó que todos los gases estaban formados por partículas elementales. Y introdujo el concepto como el concepto de molécula, y que las reacciones químicas no es el primero que lo hace, pero sí cuantitativamente se producen molécula a molécula. Quiere decir que estas personas intuyeron que había unos pocos átomos y de esos derivaba toda la materia. Y no solo eso, que la cantidad de átomos que había en un determinado volumen era la misma. Entonces no sabían cuánto ni cómo, pero saben que si pongo 22 litros a 0 grados y una atmósfera de temperatura, tengo una cantidad de moléculas que es la misma para cualquier gas, sea cual sea. Y con eso tienes el concepto de peso atómico, tienes el concepto de todos los elementos químicos, y con ello, sin saber qué es lo que estaban haciendo realmente, con el peso, con esto prácticamente puedes determinar los pesos moleculares, los pesos atómicos de una buena parte de elementos. Entonces a alguien se le ocurrió ordenar a Mendeleev. Bueno, Mendeleev es el padre de la tabla periódica, pero hay bastantes más. O sea, la tabla periódica no se ha hecho solamente en un solo paso. Se le ocurrió colocar a todos los átomos por orden de peso atómico. Entonces los colocó por filas y columnas y vio que los elementos de las mismas columnas tenían las mismas propiedades químicas, lo cual parece una casualidad muy grande. Eso es un misterio completo, porque sin electromagnetismo, y hasta que no se descubrió la carga eléctrica, no se puede saber por qué. Pero prácticamente con estos tenían dominada toda la química, y la química sin electromagnetismo no puede llegar más allá de aquí. O sea, esta gente no sabía lo de los protones, los neutrones y todos esos que hemos estudiado en la escuela, y sabemos que las partículas, que la capa externa, los electrones de la capa externa, hace que los elementos se agrupen en moléculas, y eso determina todas las leyes de la química. La gente en esta altura no sabía nada de todo eso, simplemente hacía leyes basadas en propiedades empíricas. Simplemente mezclaba una cosa con otra, y por eso en el caso de Avogadro es admirable la intuición de este señor, que consiguió pensar que existían los átomos, y los átomos eran los mismos en toda la cantidad. Para los gases era la misma cantidad lo que determinaba, en un mismo volumen estaba la misma cantidad de átomos. Bueno, siguiendo por aquí, volvemos a la teoría electromagnética. Aquí he puesto las ecuaciones de Maxwell. Maxwell consiguió formular toda la teoría electromagnética, que ya habían dado los pasos Ampère, Faraday. Todas las leyes estaban ahí, pero las puso todas juntas y las determinó en unas ecuaciones que son, yo creo, las más famosas de toda la física. ¿Qué es lo importante de estas ecuaciones? Que al ponerlas juntas se dio cuenta de una cosa, que tenía una ecuación de ondas, y que esas ondas se propagaban con una velocidad, que es la velocidad de la luz. Epsilon 0 y mu 0 son las constantes del campo magnético. Esta es la constante del campo eléctrico y esta es la del campo magnético. Dijo, anda, qué coincidencia, me sale la velocidad de la luz como la velocidad de propagación de las ondas. Con lo cual
es uno de los descubrimientos más importantes de la historia, porque con eso explicó que la luz son ondas electromagnéticas. Y entonces inmediatamente alguien, que es Hertz, dijo, si de aquí se producen ondas electromagnéticas, podemos hacer una transmisión de la interacción electromagnética por ondas y sin hilos. Y se le ocurrió formar este dispositivo que produce ondas electromagnéticas y este otro dispositivo las recoge y aquí produce una corriente eléctrica. Con lo cual dijo, bueno, el telégrafo, bueno, no tan exagerado como eso, pero dijo, bueno, aquí tenemos el principio para eliminar los grandes cables del telégrafo y Marconi se le puede atribuir la primera comunicación de telegrafía sin hilos. La revolución en la comunicación es importantísima. Para mí la comunicación representa mucho más que la economía en el desarrollo de la civilización. O sea, ¿por qué ahora estamos globalizados? Porque podemos comunicarnos unos con otros. En el caso de cuando apareció la radio, puedes tener una conversación entre aquí y Nueva York prácticamente en 1920. O sea, antes tendrías que mandar en los tiempos de Colón, que la comunicación era rapidísima, siguiendo la conquista de América, un barco tardaba un mes en venir. O sea que la comunicación entre España y América podías tener una comunicación relativamente fluida, pero con esto prácticamente tienes una comunicación instantánea. Bueno, entonces, el desarrollo, o sea, cómo entendemos la relación entre la radiación y la materia. Hay unas cosas que son completamente no arbitrarias, como se dice, casuales. Del mismo modo que aquí sabemos que yo no creo que ninguno de nosotros dudemos de la existencia de los dinosaurios. Jamás hemos visto un dinosaurio, pero ¿qué hemos visto de un dinosaurio? Un diente que no pertenece a ningún animal con las proporciones de la Tierra. Entonces sabemos que ha habido animales enormes. Con suerte hemos ido encontrando esqueletos, sabemos cómo eran, pero vivos no hemos visto ninguno. El del Big Bang no lo hemos visto directamente. De la estabilidad de la materia, la gente pensaba que los átomos eran siempre los mismos y que los átomos no cambiaban unos a otros, hasta que alguien encontró esta piedra, que es una piedra de pechblenda, es óxido de uranio. Entonces había un francés, el Henri Becquerel, estaba haciendo las sales de uranio. Hay muchas sales de estas que son fosforescentes, o sea, que se iluminan por la noche. Entonces este hombre estaba jugando con esas sales y vio que se le contaminaban las placas fotográficas y pensaba que se le habían velado con la luz, y en lugar de tirarlas se puso a pensar por qué, hasta que descubrió que eran las piedras las que les estaban estropeando las sales. Y dijo, es que estas piedras emiten radiación. Bueno, dejemos aquí a la pechblenda y vamos a tío Pepe, que es más divertido. El tío Pepe tiene aquí unos tubos, que son los tubos de neón. Los tubos de neón nos han dado, en la física, nos han enseñado muchísimas cosas. La última, ahora han quedado aparcados porque se han sustituido por las LED, y la última cosa que nos enseñaron fue la televisión. La televisión son tubos de neón prácticamente. Entonces, ¿qué tienen de particular los tubos de neón? Que en los tubos de neón las cargas eléctricas están como bolitas distribuyéndose por los tubos de neón. O sea que el transporte de carga en los tubos de neón no se hace a través de un hilo, que ahí es una cosa que tienes una corriente y la corriente está en el hilo, sino que se hace con descargas que fluyen a través del tubo. Entonces, ¿qué quiere decir? Es nuestro hueso que encontramos en la superficie, y hay algo más. Bueno, el tubo de neón, el antecesor, se llama tubo de Crookes. El Crookes era la persona que los hacía. Los tubos estos los hacía un artesano, y cuanto más vacío conseguían, mejor se portaban los tubos. Entonces, al producir un campo eléctrico que se produce con una batería, y es una cosa más o menos accesible, en el siglo XIX se dedicaban a provocar descargas en estos tubos, y aquí, al ponerle un objeto delante, se producían sombras. Entonces, este señor, que es Thomson, se le ocurrió estudiar estos tubos, que le llamaban rayos catódicos. O sea, simplemente porque el cátodo es la parte del dispositivo electromagnético del que emanan los electrones, y por eso le llamaron rayos catódicos, porque salían del cátodo. Bueno, pues los rayos catódicos estos no se sabía qué eran. Se sabía que existían, que eran invisibles y que estaban ahí porque producían sombras al transportarse por un tubo de vacío. Entonces, bueno, Thomson se dedicó a hacerle ferrerías con campos electromagnéticos,
y vio que se desviaban con un imán. Si se desvían con un imán es porque tienen masa. Con lo cual los rayos catódicos esos eran rayos con masa. Esto es simplemente un tubo de televisión, es el antecesor de un tubo de televisión. El tubo de televisión consiste en los mismos rayos catódicos con un campo magnético y otro eléctrico, y con ellos los desvías. Tú recibes una señal, la señal recibes la onda electromagnética interpreta qué intensidad tienes que poner al campo eléctrico y cuál al campo magnético, y desvías el rayo a donde quieres y consigues reproducir imágenes. O sea, es el mismo fundamento del tubo de televisión. Entonces, midiendo la curvatura, no consiguió medir la masa del electrón, pero consiguió medir la relación entre la carga y la masa. Entonces, bueno, tienes una medida de algo que está sucediendo. Entonces, inmediatamente se imaginó un átomo que estaba formado por cargas positivas y negativas, y consiguió intuir que lo que produce la electricidad que fluye por los cables son las cargas. Entonces se llama el modelo de pastel de pasas. El modelo de átomo de Thomson es un desastre porque no explica prácticamente nada, pero la idea de cargas positivas y negativas, él pensaba que las cargas positivas eran más pequeñas que las negativas, lo cual no es cierto. El protón es 2000 veces más grande que el electrón, pero bueno, más o menos la idea estaba ahí. O sea, la siguiente sorpresa viene de... O sea, aquí estamos hablando, os he puesto del tío Pepe, de los rayos catódicos, y de la pechblenda, la radiación. La siguiente cosa procede de la radiación. Aquí tenemos a Marie Curie en una de sus imágenes, yo diría, extrañas, como enfermera en la Primera Guerra Mundial, llevándose las agujas de radio en la bata. Y del uranio, los descendientes del uranio, entre ellos están el radio y el polonio. Y Marie Curie consiguió aislar el radio y el polonio, con lo cual tenía unas partículas que emitían radiación. Entonces, al emitir radiación, consiguió ver que había tres tipos de radiación: las partículas alfa, las partículas beta y las partículas gamma. Entonces, en el desarrollo de la física esto es importantísimo, porque para conocer un átomo no puedes observarlo con una linterna ni con nada que tenga nuestras dimensiones. Necesitas cosas de las dimensiones de los átomos. Entonces, la fuente de las partículas alfa, beta y gamma consiguieron decirnos cómo era el átomo. Entonces, la primera sorpresa en ello es que Rutherford, que es el padre de la física nuclear, este hombre hizo un experimento lanzando partículas alfa al átomo. Si el átomo fuese como el modelo de Thomson, las partículas pasarían de largo, pero él encontró que rebotaban, que había partículas que rebotaban. Algunas pasaban de largo y otras rebotaban. Si cuentas y haces estadística con ellas, él descubrió que el núcleo del átomo era como unas 100.000 veces más pequeño que el resto del átomo. O sea, quiere decir que un átomo no es una cosa como un pastel de pasas que se imaginaba Thomson, sino que es una cosa que está vacía. O sea, como si fuese un estadio de fútbol con un garbanzo en medio. Eso sería el núcleo, y el resto serían los electrones dando vueltas alrededor del átomo. Esta gente lo que hacía, conocían las fases. El sulfuro de zinc es fosforescente, quiere decir que cuando le llega un electrón emite un destello, y prácticamente estos entrenaban el ojo y estaban ahí contando impactos y desviaciones toda la noche. Bueno, este es Rutherford. Una vez que se descubrió que los átomos tenían carga y la carga estaba en los átomos, la tabla periódica se puso en condiciones y se vio que si funcionaba con pesos atómicos era porque lo que contaba realmente era la carga de los núcleos, y el peso atómico, excepto con una excepción, es muy parecido al número atómico. El orden por el peso atómico es prácticamente el mismo que por el número atómico, por eso aceptó Mendeleev con eso. O sea, lo que tenía a su alcance era pesos atómicos basados en las propiedades de los gases y en las propiedades de los elementos, y en que reaccionan átomo a átomo. O sea, basándose en eso, había conseguido clasificar a los elementos, y lo que produce realmente las interacciones entre diversos átomos para formar moléculas es realmente el número atómico, que es el número de protones que tiene, la carga que tiene el núcleo. Les faltaba una cosa, que con los destellos
es muy fácil de identificar partículas cargadas, y ahí las partículas neutras pasaron desapercibidas mucho tiempo. A Rutherford, o sea, quiere decir que cuando se descubrió la carga eléctrica en un tubo de neón, tienes el primer problema, que el neón tiene dos isótopos, quiere decir dos átomos con distinta carga eléctrica. Entonces, en un campo magnético se desvían de modo diferente. Entonces está el primer problema, que los átomos no son iguales entre ellos. Entonces, hay isótopos, que quieren decir que los isótopos de un mismo elemento tienen las mismas propiedades químicas porque tienen el mismo número atómico, pero tienen distinta masa. Entonces, para los físicos esto era un problema porque no sabían cómo clasificarlos. Entonces, intuían, había gente, de hecho Rutherford no descubrió el neutrón, pero sabía que estaba ahí. Entonces, el descubrimiento de los neutrones queda ahí como algo difícil de entender. Aquí, por primera vez, es la primera reacción nuclear, si pones nitrógeno y le echas partículas alfa que son helio, produces protones, que es el protón descubierto por primera vez. Los protones son simplemente hidrógeno. Entonces este hombre descubrió que utilizando componentes en los que no estaba el hidrógeno, salía el hidrógeno, con lo cual tenías las reacciones nucleares y demostraba claramente que unas partículas se convertían en otras. Bueno, tenemos radiación, tenemos materia, tenemos cómo interactúa la radiación con la materia. Aquí hay otra de las... ¿quién era? Kelvin. A principios de siglo, con todos estos descubrimientos, la gente pensaba que se lo sabía todo. Entonces decía que había dos problemas. Esto decía, prácticamente en la física ya solamente tenemos que medir cosas porque lo sabemos todo. Tenemos dos ligeros problemas, que son el efecto electromagnético y el efecto fotoeléctrico y la radiación del cuerpo negro, que no sabemos cómo. Ahora diré lo que es la radiación del cuerpo negro. Entonces, de uno de ellos ha salido toda la otra cosa que no sabían era la velocidad de la luz. Una vez que se descubrió la velocidad de la luz, tenía que haber un medio donde se propagasen las ondas electromagnéticas, porque las ondas era algo que prácticamente intuitivamente todos sabemos que las ondas necesitan un medio para propagarse. O sea, cuando el sonido necesita el aire, sin aire no hay sonido. Las ondas en una piscina necesitan el agua para propagarse, pero en cambio las ondas electromagnéticas, ¿sobre qué se propagan? Entonces se habían hecho unos experimentos tratando de demostrar que había un medio que se llamaba el éter, donde se propagaban las ondas electromagnéticas. Entonces ese experimento, que se llama Michelson-Morley, había dado negativo y no se sabía cómo interpretarlo. O sea, parecía que la luz se propagaba igual en todos los sistemas de referencia y eso seguía siendo un misterio. El otro era el cuerpo negro. Entonces este hombre decía que, bueno, excepto esos dos mínimos problemas, conocemos todos los demás. El caso es que de esos dos mínimos problemas cambiaron toda la física, porque de la radiación, del comprender la radiación, salió la relatividad, la teoría de la relatividad, y del comprender el cuerpo negro salió la mecánica cuántica. Entonces vamos a ver, el cuerpo negro es simplemente, la radiación del cuerpo negro se refiere a la relación entre el que tiene el calor que emite un cuerpo con la radiación que emite. Entonces, el Planck fue el que realmente se le considera como el introductor de la mecánica cuántica, porque para resolver este problema fue el primero que resolvió el problema de la radiación del cuerpo negro. ¿Tienes un poco de agua? Sí, sí. No, estoy un poco... Bueno, es que estoy contando muchas cosas. Bueno, la cuestión es que Planck no tenía un problema filosófico. Planck estaba contratado por la Siemens porque a quien interesaba que era el cuerpo negro eran los fabricantes de bombillas. Y la razón por qué quiere saber querían establecer un patrón para clasificar la emisión de las bombillas, la luminiscencia de las bombillas. Entonces necesitas un cero, el cero de emisión de luz, y eso sería el cuerpo negro. Entonces, lo que estaban interpretando para llegar al cuerpo negro es asociar el grado de incandescencia con la frecuencia de la radiación que emite. O sea, el rojo, cuando ponemos un hierro candente, gracias,
Cuando ponemos un hierro candente, el rojo corresponde a una temperatura. Cuando vas aumentando la temperatura, se pone blanco. Pues todo eso es radiación, y esa radiación la producen las vibraciones de las moléculas del cuerpo. O sea que es radiación electromagnética producida por un fenómeno electromagnético. Entonces, había un problema porque las frecuencias grandes se conocían cómo clasificarlas, las frecuencias pequeñas también, pero había una conexión entre ellas que no se conocía muy bien, y eso lo llamaban los físicos la catástrofe ultravioleta. Catástrofe quiere decir no que nos vayamos a morir por rayos ultravioletas, significan que las ecuaciones se les fastidiaban cuando llegaban al ultravioleta. Entonces, Planck resolvió el problema diciendo que la radiación no se emite de manera continua, sino que se emite por pulsos. Entonces, cuando hacía una estadística adecuada con esa ecuación, le salía interpretaba cómo era la radiación del cuerpo negro, y el problema estaba resuelto. El del cuerpo negro, pero eso dio pie a muchos otros. Bueno, otro de los problemas era el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, si tenéis farolas que se iluminan por la noche, hay unas placas, las placas fotoeléctricas funcionan porque al recibir radiación los electrones saltan, y entonces se produce una corriente eléctrica. Pues ese fenómeno era un misterio, porque solamente determinadas radiaciones producían la salida del cuerpo eléctrico. Entonces Einstein fue quien recibió realmente el premio Nobel por la interpretación del problema del cuerpo negro. Simplemente decía que los fotones, o sea, la radiación electromagnética, está formada por corpúsculos, que son fotones, y su frecuencia, la energía depende de la frecuencia. Y además la constante, o sea, la energía de activación O sea, Planck había determinado que la energía de la radiación del cuerpo negro dependía de una constante muy pequeña, la h esta, que es la constante de Planck. Y Einstein aquí volvió a descubrir la misma constante. Entonces, con esto Einstein está diciendo, Einstein es una mente brillante donde puedas pensarlo. O sea, con esto Planck simplemente estaba haciendo números, de alguna manera. Einstein está pensando que la radiación que se propaga necesita un medio, ¿no? Si no existe ese medio, ¿qué ocurre? En todas las ondas que se propagan, la energía la aporta el medio. En cambio, en los fotones, en la radiación electromagnética, la radiación la aporta la propia radiación. Entonces, esa radiación se comporta como una partícula. Y esa partícula golpea los electrones y los saca. Es más o menos la interpretación del efecto fotoeléctrico. O sea, con lo cual, los avances experimentales consiguieron medir la carga del electrón. La masa del electrón es una cosa pequeñísima, 10 elevado a menos 31 kilogramos, una cosa que eso nunca lo vas a poder medir con una balanza. Entonces, ¿cómo se sabe? Una medida fácil era la relación de la carga dividida por la masa, y eso se sabe simplemente por cómo se desvía la partícula en un campo magnético. La medición se puede medir con una regla. Por eso lo había determinado Thomson muchos años antes. Este hombre lo que hizo fue medir la carga, porque en las bolas de aceite, al cargarlas, se cargan con muy pocas unidades de carga del electrón. Entonces, simplemente haciendo un gráfico, determinó la carga del electrón, y gracias a eso consiguió medir la masa. Entonces, ¿qué ocurre? Que el electromagnetismo y la radiación tienen una propiedad muy buena, que dejan una traza que se puede seguir. Y gracias a eso conocemos casi toda la física de partículas que conocemos, es gracias a eso. O sea, gracias a que la interacción electromagnética es algo muy fuerte y que conocemos muy bien. Bueno, entonces, otra de las cosas donde se nota la cuantización de la materia es simplemente en los espectros atómicos. Los espectros atómicos tienes unas lámparas, consisten en que al poner en ciertas lámparas determinados átomos y calentarlos o excitarlos eléctricamente, producen una radiación de frecuencias muy determinadas. Entonces, esos se consiguieron interpretar como si un átomo tuviera capas distintas y la radiación estuviera producida por electrones que saltan de una capa a otra.
Entonces, al medirlo, vuelve a salir la mecánica cuántica. Hay órbitas estables y órbitas que no lo son. En el caso de Rutherford hizo un modelo de núcleo que realmente no funciona entendiendo a las partículas como bolitas. O sea, la razón es que las cargas, al moverse, emiten radiación electromagnética. Entonces, en el átomo que pretendía Rutherford, que sería un sistema planetario como el nuestro, lo que ocurre es que los planetas no emiten ondas gravitatorias, pero no tan grandes. Entonces, en nuestro planeta, los planetas, en nuestro sistema planetario, los planetas giran alrededor del Sol en órbitas estables, no emiten energía y no pasa nada. En un átomo, los planetas serían los electrones y están cargados. Entonces emitirían ondas electromagnéticas a costa de su propia energía y caerían al núcleo. Entonces la gran revolución fue el pensar en aplicar la teoría cuántica a los átomos también, diciendo que hay varias órbitas que son en los que el electrón no absorbe ni emite energía. Es como si tuviésemos unas corrientes, un cúmulo de corrientes, y hubiese puntos donde los electrones estuvieran estables. Sería el símil más adecuado. Con ello se consiguió interpretar todo el átomo gracias a la radiación, y se consiguió pensar que las partículas, o sea, el siguiente paso fue el que las partículas estas, las cargas, no son realmente como bolitas, sino que llevan asociadas una onda, y el tratamiento es el tratamiento ondulatorio. Entonces, gracias a eso se estableció la física moderna, y con eso se consiguen interpretar los átomos. Bueno, aquí es curioso que el padre del Thomson recibió el premio Nobel en 1906 por determinar que el electrón con los rayos catódicos era una partícula, y su hijo recibió el premio Nobel 31 años después por hacer una experiencia en el que establecía que el electrón era una onda. Esta experiencia es realmente fácil de ver. Si echas electrones aquí en franjas, si fuesen partículas, producirías vamos a ver si consigo ver. Conseguirías ver simplemente impactos de partículas, y al difundir electrones por una doble rendija se producen interferencias como si fuese una onda. De hecho, el microscopio electrónico se basa en las propiedades ondulatorias de los electrones, y como tiene una longitud de onda muy pequeña, consigues que la resolución entre dos puntos sea muy pequeña, y por eso consigues tantos aumentos, o sea, más que con cualquier otra onda. Bueno, volvemos a ver cómo está distribuida la materia, y ya simplemente voy un poco más deprisa. En la materia hemos conseguido, o espero haberos convencido, de que hay átomos y que las partículas elementales se comportan como campos, como ondas. Entonces hay dos tipos. Unas que son los fermiones, que son los que forman la materia y tienen la propiedad de que se pueden apilar conservando las diferencias. Sería como objetos que colocas en una estantería. Y hay otros que son bosones que no se apilan, que simplemente forman una masa, una pasta. Entonces, la materia las formas por fermiones. Si no existiesen los fermiones, si no existiese el comportamiento de los fermiones, que quiere decir que dos no pueden estar en el mismo sitio, no podría haber átomos. Sería como para formar un edificio de pisos, tienes que distinguir entre un piso y otro, si no colapsarían. Entonces, la materia se forma por átomos, los átomos se forman a partir de partículas elementales porque no se pueden apilar formando una pasta, tienen que formar átomos diferentes. Entonces, eso es el comportamiento de los fermiones. Y en cambio, el comportamiento de los bosones es aglutinarlos entre ellos. Entonces, las interacciones están entendidas como una interacción que la transportan bosones y la materia que la forman los fermiones. Bueno, este es un ejemplo. ¿Qué conocemos de la materia? Hasta los átomos estamos bien, pero ahí solamente hemos conseguido las fuentes de radiación que aportó Marie Curie con la interpretación del radio, que eran con partículas alfa y beta. La primera fuente de conocimiento de las partículas procede de la radiación cósmica. Cuando llega radiación cósmica a la Tierra,
llegan partículas muy energéticas que producen chorros de partículas y se comportan como un acelerador de partículas. Con lo cual, aparte de electrones y protones, llegan muchas otras. Con lo cual salieron algunos problemas de la teoría electromagnética, que son el neutrón y el muón. El muón, bueno, yo creo, el muón es una partícula que se produce en los rayos cósmicos, tiene 200 veces la masa del electrón y su vida media es muy pequeña. Su vida media es de 2,2 nanosegundos. Quiere decir que aunque lo produzcas en las capas altas de la atmósfera, nunca vas a poder, y viaje a la velocidad de la luz, nunca va a llegar a la superficie, excepto porque su vida se alarga al ir a velocidades prácticamente próximas a la de la luz. Entonces es una de las primeras comprobaciones de la teoría de la relatividad, de que el tiempo se alarga. A mí cuando ponen ejemplos de longitudes o de naves espaciales que se estiran o se encogen, yo eso no lo entiendo, pero sí entiendo como una partícula, como el muón, que es una partícula muy pequeña, pasas de no verla a verla. Entonces, cuando llegó a la Tierra era una partícula del tipo del electrón que nadie sabía lo que era y pasó sin identificar muchísimo tiempo. Entonces, bueno, la cuestión es por qué el tiempo cambia. Es el problema de la relatividad especial. Todo parte otra vez del electromagnetismo. Volviendo atrás, el electromagnetismo no es invariante a los sistemas de referencia en los que no hay fuerzas, con lo cual las leyes de Newton, que sí lo son, parece que hay algo diferente en el electromagnetismo. Quiere decir que una carga en movimiento produce un campo magnético, pero si la carga la pones en reposo no produciría el mismo campo eléctrico. Entonces ahí hay un comportamiento con el movimiento de la carga que no estaba entendido. Y no solo Einstein, muchísima gente estaba detrás de ese problema, que era uno de los más importantes de la física. Entonces, había una serie de transformaciones que sí que funcionaban del espacio y el tiempo. La especulación en esa época era que realmente el éter, que era lo que supuestamente transmitía las ondas electromagnéticas, se estiraba y se encogía para hacer que la velocidad de la luz se propagase de la misma manera. Entonces, en todas esas transformaciones, vamos a ver, lo que quería poner era, es tan sencillo como para tener la velocidad de la luz constante, lo que es necesario es que el tiempo se alargue y la distancia se encoja. O sea, prácticamente es lo que está diciendo la relatividad especial. Y lo que hizo Einstein, la aportación de Einstein fue poner en orden todo lo que se conocía en su tiempo y aplicarlo no solamente al electromagnetismo, para que las ecuaciones de Maxwell funcionasen, sino que lo aplicó también a la mecánica. Entonces, una de las primeras consecuencias es que la velocidad de la luz es constante en cualquier sistema de referencia que le apliques. Con lo cual, tenía uno de los problemas, que era el experimento de Michelson-Morley, resuelto. Para ello, el precio que pagabas es que el tiempo dependiese de la velocidad. Y tenemos a nuestros amigos los muones llegando a la Tierra alegremente porque su tiempo aumenta 10 veces su vida. O sea, la vida que siente cada uno es la vida individual, ¿no? Entonces, si vas a mucha velocidad, si consigues ir a la velocidad de la luz, para los otros habría pasado una vida, mientras tu tiempo serían 10 veces más grande. Entonces, aquí simplemente llegarías a la Tierra como los muones y simplemente los muones fueron un puzzle para la física tremendo. Bueno, siguiendo, la otra cosa es la conversión entre la masa y la energía que he puesto al asignar a la radiación un momento, un comportamiento similar al de una partícula, existe una relación entre la masa y la energía, con lo cual la masa se puede convertir en energía y la energía en masa. Las cantidades en las reacciones químicas son tan pequeñas que nadie se había dado cuenta. Hasta las reacciones físicas uno no se entera de esto. Hasta que no existió la física nuclear no se sabía. El descubrimiento la ecuación esta de Einstein sirvió para descubrir al amigo que faltaba en las reacciones nucleares, que es el neutrón.
O sea, el neutrón, si no es una partícula cargada, es una cosa muy difícil de detectar. Entonces, simplemente el neutrón está descubierto por energía perdida. Y una vez que se descubrió que el neutrón tenía prácticamente la misma masa que el protón, el problema de la masa de los átomos quedaba más o menos resuelto. Quedó resuelto, vamos. Y bueno, la gente inteligente de la época ya lo sospechaba, que había un protón neutro por ahí. Pero está descubierto en 1932, cuando todas las teorías atómicas son de principios de siglo. Bueno, con la ecuación de Einstein sale otra cosa, que aquí tenemos una raíz cuadrada, y las raíces cuadradas producen números positivos y negativos. Dirac se basó en esta ecuación para sacar una famosa ecuación en la que no vamos a entrar, y las soluciones de la ecuación de Dirac, que del modo que la utilizamos ahora es esa, tiene soluciones en las que las partículas tienen energía positiva y energía negativa. Entonces eso parecía muy difícil de entender. O sea, quiere decir que si tienes un electrón con carga negativa, tienes que tener otro con carga positiva. Qué cosa más rara. Y Dirac dijo que su ecuación estaba bien y que el problema ya lo tendrían otros. Y el problema no tardó mucho en resolverse, porque en los rayos cósmicos apareció la otra partícula. En un campo magnético, una partícula positiva se desvía hacia un lado y una partícula negativa se desvía hacia otro. En los rayos cósmicos lo que tienes son campos magnéticos que los hombres, me imagino, que llevaban un globo tan rudimentario, no podía llevar muchas cosas, se llevaban sus imanes y las partículas al incidir, o sea, necesitas una partícula muy energética para producir esto, y lo que llevaban eran rayos cósmicos. Con los rayos cósmicos, al interactuar con la materia, había un electrón que se comportaba como Dios manda, girando hacia su lado, y había otro que se giraba en sentido opuesto. Ese es un positrón con carga positiva, con lo cual en 1932 la antimateria estaba descubierta. Bueno, con materia, antimateria y demás, viene la primera teoría moderna de cómo entender las interacciones. Este es Feynman, y esto, lo que, si puedo traducirlo, pone que la teoría de la electrodinámica cuántica es absurda desde el punto de vista del sentido común, pero si explica completamente la naturaleza, entonces hay que decir que la naturaleza es también absurda. Bueno, la razón es que la electrodinámica cuántica, que se refiere a Feynman, que es este señor de aquí, desarrolló esta teoría con otra gente, y era simplemente el sacar una teoría cuántica de la ecuación de Dirac, y lo que descubrieron, o sea, lo que pusieron al fotón como mediador. O sea, tenían una introducción, la interacción electromagnética se producía cuando un electrón se comunicaba con otro por medio de un fotón. Entonces, con eso prácticamente consiguieron explicar todas las propiedades electromagnéticas con una precisión increíble, y la idea se aplicó a las demás interacciones. De las demás interacciones se sabía muy poco, porque los rayos cósmicos pasan cuando quieres, pasan cuando quieren ellos, no cuando queremos nosotros, y los aceleradores de partículas son un intento de reproducir la física de los rayos cósmicos cuando queremos nosotros. Entonces aquí tengo un ejemplo de acelerador lineal, que no está abandonado, ni mucho menos. El próximo acelerador que se haga de grandes magnitudes será un acelerador lineal, que simplemente aceleras cargas poniéndole campos positivos y negativos. Y los aceleradores circulares, los ciclotrones, que han dado muy buen resultado, simplemente aprovechas un campo magnético en el que se contienen las partículas cargadas y unos impulsos. Y estos son los aceleradores. Ese es el Fermilab, que es uno de los predecesores del CERN, por decirlo de alguna manera, el equivalente en Estados Unidos, y el nuestro es el LHC, en el que se produce todo tipo de partículas. Entonces, gracias a eso, bueno, las cosas que se miden es el concepto de sección eficaz, que es simplemente la probabilidad que tienes de que se produzca una reacción. Bueno, aquí, para hacerlo sencillo y terminar, lo que quiero decir es que las partículas no las vamos a ver como tales, vamos a ver cómo se comportan. Entonces hay dos cosas que se pueden saber de ellas, que son la probabilidad de que se produzca una reacción, y la otra, la vida media de la partícula. Quiere decir, la partícula pasa y se desintegra en sus descendientes, y todo ello se mide porque es radiación electromagnética. Entonces, con eso se consiguen clasificar las partículas, y se ve que unos actúan con interacciones fuertes y débiles. Cuando consigues saber un número muy grande de ellas,
consigues saber qué es la diferencia. Tienes un montón de partículas que se han ido descubriendo en los aceleradores, donde has conseguido la misma energía que en los rayos cósmicos. Con todo esto, las almacenas y ves que para que todo te cuadre, si sacas una composición de las partículas en quarks, en U, D y S, consigues interpretar casi todas las que tienes. Cuando consigues hacer aceleradores más grandes, consigues identificar más partículas, hasta que completamos la lista que tenemos al principio. Y finalmente, aquí pongo bueno, podemos decir, sabemos qué tipo de interacciones hay. En las interacciones fuertes actúan sobre los quarks, y quienes median en la interacción son unas partículas, son los mediadores, que son los bosones. O sea, los fermiones serían los quarks, que son los que forman las partículas, y los que propagan la interacción serían los gluones. Los gluones son una cosa difícil de ver. Sin embargo, aquí tengo un ejemplo en el que dos partículas interactúan de manera electromagnética, pero una vez que consigues aumentar mucho la energía, consigues producir quarks, y en estos quarks consigues ver un muón. La señal es que aquí debía de haber dos chorros, y en lugar de eso, a partir de una determinada energía, empiezas a tener tres, correspondiente a tres partículas finales, y los números cuadran, o sea, no hay trampa. La interacción electrodébil es lo que motivó todo el modelo estándar. En este caso se sabe que las partículas... teníamos la interacción electrodébil, estaba observada en la radiación beta, y entonces era todo lo que sabíamos de ella. En cambio, al producirlas en aceleradores se consiguió interpretar la radiación beta y descubrir que había una simetría en la que a un determinado nivel la radiación electromagnética se comportaba como la radiación débil, y ahí es donde entra el bosón de Higgs. Entonces, en la vida normal aparece la radiación electromagnética separada de la débil, y eso es debido a que hay un campo, hay una partícula nueva que en algún momento adquiere masa y rompe la simetría entre las partículas al hacer que unas sean más grandes que otras. Bueno, entonces, para explicar el comportamiento de la interacción débil era imprescindible descubrir el bosón de Higgs, y el bosón de Higgs se descubrió gracias a que ahora tenemos grandes ordenadores. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Seguimos. Con eso habríamos explicado toda la energía que conocemos. Perdón, todas las partículas que conocemos las habríamos explicado con lo que se llama el modelo estándar. Aquí volvemos a lo que teníamos al principio, que tendríamos las partículas que forman la materia, los bosones que explican las interacciones, y estos serían las réplicas. Las réplicas serían estos quarks. El muón encajaría en una de las réplicas del electrón. Después se descubrió una partícula más pesada, que es el tau, y son tres generaciones. Todo cuadra perfectamente, y lo que hace que las masas sean diferentes de unas con otras es el bosón de Higgs. Del bosón de Higgs ahora hay montones de medidas, está perfectamente estudiado. Las diferencias entre todas las generaciones están bastante bien entendidas, o sea que esto se llama el modelo estándar de las interacciones fundamentales, y funciona muy bien. En el LHC, en los experimentos de Ginebra, por ahora no se ha descubierto nada nuevo, aparte del bosón de Higgs. Y lo que sea que ha habido agrupaciones de quarks, hasta 5 quarks. Todo lo que conocemos en las partículas que conocemos son 3 o 2. Según la matemática del grupo que explica la interacción fuerte, podría haber hasta 5, o sea que las que se han descubierto de 5 son una cosa que encajan dentro de lo que se esperaba. Y el problema que tiene es que para explicar el universo, si lo vemos, como decía antes, se ha producido de una radiación muy grande hace 400.000 años, y a partir de ahí, esto no puede ser.
Sí, exactamente, es después del Big Bang, si no, no tiene mucho sentido el número. A partir de ahí, la radiación se ha separado de la materia, quiere decir, el fuego ha empezado a no producir, a no avivarse, quiere decir, a no producir partículas nuevas, y con ello tenemos el espectro de radiación que conocemos. Lo único que ocurre es que para explicar ese espectro de radiación necesitamos materia que no podemos formarla como hemos dicho antes. Entonces, la formación de la materia, ahora sabemos que el universo está formado, la materia que conocemos, formada por las partículas del modelo estándar, es más o menos el 5%. O sea, los neutrinos prácticamente no cuentan, y casi toda la materia de la masa del universo proviene de las estrellas. Entonces, en los números grandes, para tener el balance del universo con la masa que se necesita un 25% de materia oscura, que el modelo estándar, o todo lo que hemos hablado antes, no puede suministrar ningún candidato, porque todas esas son partículas cargadas. Y la materia oscura tiene que ser materia neutra, porque si no estaría produciendo radiación por ahí y estaría todo el universo iluminado, lo veríamos perfectamente. Y hay un elemento mucho más enigmático, que es el de la energía oscura, el dark energy. Esto, para explicarlo, sería como lo que queda después de haberse producido una interacción. O sea, cuando alguien ha empujado a alguien y no sabe que lo ha empujado, y el objeto empujado sigue acelerándose o sigue moviéndose. Y la explicación de la energía oscura es una de las cosas muy enigmáticas, está completamente observada, y viendo que es el 70% del balance energético del universo. Para definirla, yo la definiría como una energía sin saber qué fuente que la produce, sin fuente. Entonces, en cuanto a la materia oscura también está completamente observada. Una de ellas es en la explicación el movimiento de las estrellas en torno a una galaxia. Las que están más fuera deberían de moverse disminuyendo su velocidad a medida que se alejan del centro, y en cambio lo que se observa es que la velocidad permanece más o menos constante e incluso aumenta. Eso quiere decir que hay mucha más masa de la que se ve. Y entonces dejamos aquí la próxima para hablar de materia oscura. Bueno, la siguiente cosa, aquí lo que he tratado de hablar es de decir cómo el electromagnetismo nos ha llevado a conocer prácticamente toda la física que conocemos. La siguiente versión sería lo que va a ocurrir ahora, como se han descubierto las ondas gravitatorias. Las ondas gravitatorias van a ser una gran revolución, porque nos van a indicar fenómenos del universo a los que no se pueden, o sea, nos van a decir de la gravedad muchas cosas ocultas, y desvelarnos el origen del universo, o sea, cómo se ha producido el universo. Bueno, lo dejamos aquí entonces.